5 minutitos nos separan de las 9 de la mañana, abrimos la primera entrevista y como les decíamos, vamos a conversar sobre asma. El pasado 7 de mayo fue el Día Mundial del Asma y bueno, todos los años se intenta concientizar sobre los cuidados en torno a esta patología. Es entonces que recibimos a la doctora Jimena Núñez, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Neumología. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Comencemos por definir qué es el asma, ¿no? Que creo que como es tan amplio, muchas veces nos podemos confundir. Tan amplio, y una cosa que vos dejaste, eso de la confusión, muchas veces hay personas que dicen tener asma o que no saben que tienen asma, porque a veces que no se es claro en decir, bueno, lo suyo es asma. Y el asma es una enfermedad inflamatoria crónica que como tal lo que afecta es básicamente del pulmón, afecta a los bronquios, o sea, los encargados de llevar el aire. Desde una vez que nosotros lo inhalamos, lo respiramos al aire, el aire tiene que llegar a los alvéolos, que son las unidades que realmente trabajan en el intercambio gaseoso. Todo lo que se encarga del tránsito del aire, lo que serían las calles que tiene que agarrar el aire para llegar hasta los alvéolos, son los bronquios, que es lo que se inflama. Que como ahora tenemos tantos mosquitos, es como si fuera la inflamación, se podría decir que es como cuando nos pica un mosquito y nos sale una roncha. Es similar el proceso que se da a nivel bronquial, a nivel de las paredes de estos bronquios que se inflaman y hacen que sea más difícil que llegue el aire a los alvéolos. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué se produce esto? Bueno, esto se produce por varios mecanismos. El fundamental y el más conocido es el mecanismo alérgico, que tiene una forma de desencadenarse muy específica, que es como si se generara una respuesta inflamatoria en lugar de frente a la picadura del mosquito. Las alergias son frente a sustancias que forman parte de nuestro entorno y que nuestro sistema inmune tendría que haber aprendido a reconocer como parte del entorno. Los reconoce como unos agresores. Entonces genera una respuesta inflamatoria exagerada. Ahora, ¿hay mayor predisposición de determinadas personas a tener asma? ¿Es algo con una condición con la que se nace? ¿Cómo es? Bueno, lo que dijiste está todo perfecto. Es una predisposición con la que se nace y no todos los que nacemos con la predisposición vamos a desarrollar el asma. El asma forma parte de lo que sería la enfermedad atópica o la enfermedad alérgica, que muchas veces hay personas que le afectan más a la nariz y tienen más rinitis toda la vida, hay personas que tienen más afectada en la piel y hay personas que tienen más afectada la parte respiratoria baja. La alergia respiratoria en conjunto, que incluye lo que sería la rinitis y el asma, es una sola, y como bien dijiste, puede haber una predisposición genética. Mi madre es asmático, mi padre es asmático, mis hermanos son asmáticos, mis hijos probablemente puedan ser asmáticos, pero eso tiene que ver con lo que traemos heredado. Lo que nosotros traemos heredado de nuestros progenitores se tiene que juntar con otros factores, como son factores ambientales, como las infecciones a las que estamos expuestos de niños y al aire que respiramos, que viene a ser el principal agresor, que es el que desencadena este tipo de respuestas. Y en ese sentido, ¿cómo es la incidencia del asma? ¿Ha aumentado? Si yo pienso, siento que cuando yo era chica era más frecuente que hubiera niños con asma, pero ahora adulta veo que hay muchos adultos que se les diagnostica en edades ya más avanzadas, ¿no? Bueno, el asma, por suerte hay cosas que se diagnostican más ahora porque tenemos como más, antes podías decirle que era una bronquitis alérgica o que tenía una bronquitis asmática o que tenía... Ahora es más claro que se le pone el nombre asma y que se trabaja en función del diagnóstico que uno hace. El asma en la sociedad global, en el mundo, tiene una prevalencia en aproximadamente 5%, o sea que es una enfermedad que tiene una alta prevalencia y que tiene, eso es en adultos, en niños es de 10%, que eso también está explicado porque tienen mucha más exposición a infecciones respiratorias frecuentes que estarían siendo desencadenantes habituales de este tipo de respuesta. Porque eso es otra cosa, ¿no? Nosotros tenemos esa predisposición, tenemos esa capacidad de responder de esa forma, después nos tenemos que exponer o dejar que nuestro epitelio le pasen cosas para que se desencadene la respuesta. Las infecciones virales, que son propias de esta época, muchas veces son los que favorecen que a la persona que es susceptible a desarrollar esta respuesta se le desencadene la respuesta. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es el principal enemigo? ¿Si el invierno que se nos viene ahora nomás o la primavera por efecto de la polinización, por ejemplo? Bueno, dijiste las dos cosas, hermanos. ¿Por qué es eso? Los dos peores momentos del año. Los dos peores momentos para nuestros pacientes que tienen este tipo de afección. Porque tanto en otoño como en primavera tenemos dos cosas que se están amontonando, digamos así.
En Uruguay y bastante en lo que es Sudamérica, tenemos mucha presencia de ácaros. Los ácaros son unas pequeñas cucarachitas que están en el polvo doméstico, ¿verdad? Que es la famosa alergia al polvo. Y esos ácaros están presentes todo el año, pero en primavera y en otoño tienen un pico reproductivo que hace que la carga que haya en el aire que nosotros estamos respirando sea mayor. Y eso, sumado a las infecciones respiratorias y a la polinización de algunas plantas en la primavera, hace que sean las épocas en las que nosotros tenemos que entrenar a nuestros pacientes a conocer cómo es su enfermedad para que en esos momentos refuercen su tratamiento, no se queden sin medicación y concurran a la consulta precozmente. ¿La afectación es para todos los pacientes asmáticos igual? Bueno, no. ¿De qué depende? Depende de la predisposición que tenga cada uno, de la carga que tenga del desarrollo de la enfermedad inflamatoria. El asma tiene como todas las enfermedades, hay pacientes que tienen cursos en su vida de enfermedad muy leves, hay algunos que incluso tienen etapas en las que están asintomáticos, y que tienen muchos periodos en que por más que se resfríen, por más que estén respirando alergenos que los puedan desencadenar, están en fases de estabilidad clínica. Eso se logra muchas veces con la medicación habitual. Lo que pasa muchas veces es que, por ejemplo, lo vimos con el COVID, cuando hay una enfermedad que agrede a ese epitelio, al epitelio respiratorio, puede hacer que se desencadenen más frecuentemente los síntomas. Entonces, una cosa que es importante es que muchas veces vemos que hay gente que dice yo me curé del asma, yo tuve asma y me curé. El asma no es una enfermedad que se cure por todo esto que estuvimos hablando, es una enfermedad crónica que sí muchas veces puede pasar por muchos periodos de bajada de síntomas y que se logre estabilidad. Y hay quienes tienen todo el tiempo asma. Bueno, esos son los pacientes severos, que por suerte, dentro de las pacientes que tienen asma, que dijimos que pueden ser entre un 5 y un 10% de la población, solo un 10% van a tener un asma severa. De ese porcentaje, un 10% va a tener. Del total, solo hay un 10% que van a tener un asma que es más resistente al tratamiento, que requiere más consultas, que requiere más consultas en emergencia. Pero por suerte son pocos y cada vez se están logrando mejores fármacos para lograr atacar específicamente a esa población y darle respuesta a esa población. No es curable, pero sí se puede hacer que se pueda llevar de la mejor manera posible la enfermedad, por decirlo de alguna manera. Exactamente. El asma es una enfermedad que quizás los que somos un poco más veteranos, cuando éramos chicos en la escuela siempre había alguien, es el asmático, y que quedaba sentado y que tenía certificado para no ir a la educación física. Educación física. Bueno, pero sigue siendo ahí un mito, ¿no? ¿Pueden hacer deporte los asmáticos? Los asmáticos no solo pueden, sino que tienen que hacer deporte. La prescripción habitual que yo hago en el consultorio es que hagan el deporte que sean capaces de mantener en el tiempo, porque es muy importante el deporte en el asmático. Es importante que hagan natación si les gusta, salir a correr si les gusta, cualquier deporte, pero que mantengan en el tiempo, porque es fundamental, porque no solo actúa ayuda a controlar la inflamación porque tiene un efecto como antiinflamatorio, pero también ayuda a fortalecer la musculatura, que eso asegura que una vez que a la paciente le pasan cosas, tenga mejores condiciones para afrontarlo. Doctora, ¿qué pasa con la medicación, los famosos inhaladores? ¿Qué contienen? Y sobre todo, se ha hablado mucho a lo largo del tiempo, por lo menos lo que recuerdo, que podían tener afectaciones cardíacas, por ejemplo, en un uso prolongado. ¿Cómo está la medicación hoy y de qué tipo es? Bueno, eso que dijiste es otro mito. Es otro mito. Sí. El asma tiene una variedad de tratamientos. Como les dije al principio, es una enfermedad crónica y es inflamatoria. El que sea inflamatorio ha abierto puertas desde hace unos años al tratamiento más dirigido hacia el tratamiento antiinflamatorio. Que estos son los corticoides inhalados, que por vía inhalatoria lo que tiene es que nosotros accedemos de forma local a lo que está inflamado, lo estamos tratando directamente. Entonces, ¿qué quiere decir que una medicación es inhalada? Nosotros tenemos dispositivos, distintos dispositivos, que últimamente por suerte ha habido desarrollo y tenemos nuevas formas de llegar al pulmón, que tienen que ser, la medicación uno la recibe vía oral, ¿no? Es por la boca, que uno lo que tiene que hacer es inhalar y arrastrar la medicación hacia el pulmón. Y va a llegar a actuar de forma local. Dentro de los inhaladores, hoy en día tenemos una variedad de dispositivos. Tenemos algunos que son los comunes, que se conocieran de siempre, que son como el dispositivo del salbutamol de rescate, que son los más conocidos, que son los dispositivos de dosis medida, se llaman. Después tenemos otros que son de polvo seco, que
Nosotros lo que del neumólogo en los últimos años hemos todos accedido a tener una cajita con todos los inhaladores. Porque lo más importante es que el paciente se lleve un inhalador que sepa usar. Que sea capaz de usar por su patología y por las características que tenga su patología, pero que sobre todo sepa usar y que la medicación le esté llegando bien. Nos aseguremos que esa vía, que es tan útil porque nos permite usar dosis muy bajas de medicación, esté siendo buena para ese paciente. ¿Afectan al corazón los inhaladores? Bueno, es otro mito. Eso es otro mito porque antes no teníamos la disponibilidad de los fármacos que tenemos hoy. Entonces, los que se usaban eran dosis muy altas de otros fármacos que sí podían tener un efecto. Pero eso es de hace muchísimos años, desde la medicación inhalada. Los de hoy no, entonces. Los de hoy no, entonces. Los de hoy no. Los de hoy no. Digo, son medicaciones que nosotros siempre ajustamos la indicación al paciente. Hay algunos que son mejores que otros para los pacientes que tienen problemas cardíacos además del asma. Pero eso lo vamos viendo en la consulta, pero hay disponibles para tratar a todos los pacientes. Ahora, doctora, la gente que a lo mejor nos está mirando y se está acordando, che, yo el año pasado en primavera tuve alguna dificultad y capaz que se acuerda, y capaz que en el otoño también. ¿No será que soy asmático? ¿Cómo se llega al diagnóstico de que una persona es asmática efectivamente? Bueno, el diagnóstico de asma es clínico. Es una cosa que nosotros en el consultorio, el paciente viene, te cuenta lo que le pasa y nosotros le podemos decir, probablemente usted sea asmático. Nosotros de todas formas vamos a hacer estudios como la espirometría, vamos a hacer una placa de tórax, que son los estudios iniciales que nos van a permitir orientar el diagnóstico. No hay ningún estudio que yo te diga, te voy a hacer este estudio y voy a saber que sos asmático. Sí hay estudios que apoyan el diagnóstico y sobre todo que lo excluyen. Eso quiere decir que no son otras cosas que podrían presentarse de la misma forma. ¿Hay tratamientos preventivos? Bueno, el tratamiento preventivo es esto, el asma es una enfermedad inflamatoria, nosotros damos antiinflamatorios. Lo que hacen, que eso es lo más difícil de hacer entender a los pacientes, es que el tratamiento nosotros muchas veces lo indicamos y le decimos lo usa todos los días, tantas veces por día, y después viene a la consulta. Y los pacientes lo usan y como el tratamiento es antiinflamatorio, logran el control de esa inflamación y tienen tendencia a dejar la medicación. Claro, no tienen que esperar a tener un ataque de asma para utilizar los inhaladores, sino que si lo usan previo, evitan ese ataque. Exactamente. Ese es el rol preventivo que tiene la medicación. Y el rol preventivo es esto de lograr la estabilidad. Si uno está estable, probablemente no tenga síntomas, ni tenga síntomas con la misma facilidad que cuando uno está inestable. Pero si uno logra la estabilidad y deja la medicación, ¿qué pasa? Si está respirando los mismos desencadenantes, de a poco esta inflamación va volviendo. Doctora, después del COVID cambió un poco el panorama, es decir, hay más inflamación, más personas que presentan cuadros de neumológicos relativos al asma. Bueno, en lo que hace al asma, nosotros vimos que la cepa Omicron, sobre todo, causó una desestabilizó a muchos asmáticos que antes venían bien. Muchos después del tratamiento, que se les hizo tratamiento durante un tiempo, volvieron a la situación previa. Algunos, esta estabilidad quedó como más inestable y siguen teniendo más requerimiento de consultas, pero generalmente vuelven a su estado previo con el tiempo. Desde la Sociedad de Neumología se recomienda, supongo, se lo pregunto, la vacunación contra el COVID y contra la gripe. La vacunación para nosotros es una herramienta fundamental. Nosotros, sobre todo en los pacientes respiratorios, según qué patologías tengan, pero la vacunación contra la gripe se la recomendamos a todos los pacientes y que sea anual. Hay muchos pacientes que te dicen, yo ya me la di el año pasado, no me la quiero dar Y es importante hacer entender a la población que la vacuna de la gripe es distinta y hay que dársela todos los años. No importa que te la vengas dando hace 10 años, igual hay que dársela todos los años. ¿Por qué es esto? La gripe es una de las infecciones respiratorias que nos podemos agarrar por año. Dentro de las infecciones virales hay un montón que te pueden dar síntomas parecidos a la gripe. Pero la gripe es la que puede tener complicaciones más graves. Puede llevar a los pacientes a tener que ingresar a un hospital. Entonces es importante que si existe la vacuna, se evite... Ustedes, discúlpeme, doctora, ¿ustedes notan en los consultorios la diferencia de la gravedad de los casos cuando tienen o no tienen la vacunación contra la gripe? Bueno, muchas veces la gripe no es una cosa que nosotros pocas veces tenemos la confirmación de qué virus es. Pero sí la sospecha y se desestabilizan más los pacientes cuando se agarran cuadros más graves. La gripe sabemos que evita los cuadros graves, o sea que por eso creemos que es fundamental que sí que se vacune. ¿Qué pasa con el nivel de vida de estas personas? Y pienso en las complicaciones, si viven al mismo tiempo quienes no padecen asma, ¿cómo es el estilo de vida de cada uno? El asma en las personas que están bien tratadas es una enfermedad que no tiene ninguna afectación en la calidad de vida.
Incluso nosotros este año, la campaña y siempre se le pone un eslogan al Día del Asma. Este año, que no es un invento nuestro, se usa a nivel internacional, es lo mismo que se maneja a nivel internacional, y este año es educar en asma, y una de las cosas que se prodiga en el mundo es eso de que la calidad de vida tiene que ser la normal, la que tenemos todos, y además de eso, lo del ejercicio, que este año nosotros hicimos un especial hincapié en eso. El ejercicio no tiene ninguna limitación en las personas que tienen asma, y tenemos grandes deportistas nacionales y extranjeros que son asmáticos. Por nombrar uno, Phelps, el gran nadador, es asmático. Claro, ahí uno puede pensar no solamente el ejercicio respiratorio de ejercitarse, sino la exposición a cosas que pueden ser inflamatorias. Por ejemplo, en una piscina, ¿no? A veces ese vapor del cloro, etcétera, le molesta a cualquier persona con un poco de sensibilidad. Me imagino que en alguien con asma puede generarle algún efecto inflamatorio. Por eso tiene que estar bien tratado. Porque si está bien tratada la inflamación, es difícil que se desencadene síntomas. Ahora, ¿es una medicación que es costosa para los pacientes mantenerla mes tras mes? Por suerte en Uruguay tenemos cobertura de todo el abanico de tratamientos, y en todos lados hay medicación accesible en las mutualistas con tickets de medicación, y en salud pública también tenemos disponible todo el abanico de tratamientos. No implica un mayor costo. Sí hay para algunos pacientes específicos de estos que hablamos, por suerte, hoy en día tenemos algún tratamiento específico, que eso está cubierto por el Fondo Nacional de Recursos. ¿Tiene una estimación del porcentaje de la población uruguaya que padece asma? Bueno, eso es un debe que tenemos a nivel nacional, porque los datos que tenemos son bastante obsoletos ya a esta altura. Pero usan los internacionales, entre el 5 y el 10. Exacto. No específico de nuestro país. Específicos no tenemos. ¿Qué pasa con el asma y el cigarro? Conozco un par de asmáticos que fuman. Ni me hables de esos que fuman, porque el cigarro es un agente que es un agresor directo del epitelio respiratorio. Entonces va a ser que... Yo digo una cosa que quizás suena un poco burda, pero es como cuando uno se quema, ¿no? Uno se entra a duchar con el agua tibia y el agua en esa zona molesta. Lo mismo pasa cuando uno agrega agresores al epitelio respiratorio. Si lo que tú decías del cloro, ¿no? Hay personas que tienen alergia específica, pero si vos estás con el epitelio inflamado y vas a otro agresor, vas a tener más síntomas. Con el cigarro es directo el daño que hace, porque una vez que uno fuma un cigarro, ya a los pocos minutos hay estudios que detectan la inflamación sistémica. Entonces, esa inflamación sistémica también afecta al pulmón y hace que ese pulmón esté más propenso a tener crisis que el resto de la población. ¿Y qué pasa con la alimentación? Porque también 2 por 3 surgen, ¿no? Esas corrientes que los lácteos generan inflamación, que ciertos alimentos generan inflamación. Bueno, para eso hay test específicos que muchas veces hay personas que además de ser alérgicos al polvo, alérgicos a algún polen específico, pueden tener alergias alimentarias asociadas. No hay una cosa que yo te diga sea el único alergeno, porque eso depende de cada uno y de qué no aprendió su sistema inmune o qué aprendió distinto su sistema inmune, el tipo de desencadenantes que tenga. Pero sí hay desencadenantes alimentarios. Doctora, ¿qué pasa con esas crisis que le pueden venir y sobre todo un niño? ¿Estamos educados y formados para hacer frente a ese tipo de situaciones o todavía nos falta? Porque también hay un poco de eso en esta campaña, ¿no? Del año. Nosotros siempre en la consulta, ¿no?, buscamos darle herramientas al paciente para qué hacer ante el aumento de síntomas, qué hacer ante una crisis. Lo de los niños también pasa porque no es en la casa o no es el paciente el que tenemos que empoderar con esto, sino que también muchas veces son los cuidadores, son en los colegios, que uno tiene que lograr que la información permee y que todo el mundo se anime a seguir un protocolo de tratamiento que tenga que ser específico del paciente, pero que nos dé herramientas para poder ayudarlo a salir de la crisis. Me imagino entre los propios niños pobres que a veces pueden estar jugando, lo que sea, cómo manejarlo, ¿no? Que no se asusten tanto y puedan manejar esa situación. Sí, eso es súper importante, que lograr que el resto pueda acompañar al paciente, al afectado por los síntomas. Doctora, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Gracias.